Los sollozos del niño cortaban la tormenta de nieve como cuchillos. Cada gemido de «Mamá, por favor, mamá», resonando en el bosque helado con una desesperación que habría roto corazones humanos, pero que en su lugar despertó algo mucho más antiguo y peligroso. La atención del rey vampiro Lucien Frost, quien no había sentido compasión en 300 años hasta que ese llanto atravesó las paredes de su fortaleza de hielo y lo arrastró hacia la noche blanca. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación, si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. Lucien se materializó desde las sombras entre los árboles, su forma alta y oscura un contraste absoluto contra el blanco inmaculado de la ventisca. El viento aullaba a su alrededor pero no lo tocaba, como si incluso la tormenta reconociera su autoridad y mantuviera distancia. El llanto venía de un montículo pequeño cerca de un árbol caído. Lucien se acercó con pasos silenciosos que no dejaban huellas en la nieve fresca. Su visión nocturna perfecta penetró la oscuridad y encontró la fuente del sonido. Un niño, no mayor de 5 años, acurrucado contra el tronco del árbol, temblando violentamente bajo harapos que apenas merecían llamarse ropa. «Mamá», sollozaba el niño, sus labios azules por el frío. «Mamá, tengo frío, tengo mucho frío». Lucien se detuvo a varios pasos de distancia, observando. No había interactuado con un niño humano no podía recordar cuánto tiempo. Después de su transformación, después de perder a su propia familia, había evitado deliberadamente cualquier cosa que le recordara lo que había sido antes de convertirse en la criatura de hielo y oscuridad que era ahora. El niño no lo había visto todavía, sus ojos cerrados contra el viento cortante, su pequeño cuerpo convulsionando con sollozos y escalofríos. «¿Dónde está tu madre?». La voz de Lucien salió más áspera de lo que pretendía, oxidada por siglos de silencio autoimpuesto. El niño se sobresaltó violentamente, sus ojos abriéndose de golpe. Eran grandes y oscuros, aterrorizados pero también esperanzados. Miró hacia arriba, buscando la fuente de la voz. Y cuando sus ojos encontraron a Lucien, no gritó. En su lugar, con la lógica simple de un niño congelándose hasta la muerte, extendió sus brazos pequeños. «¿Eres papá?», preguntó con voz temblorosa. «¿Viniste a encontrarme?». Algo se retorció en el pecho de Lucien, una sensación tan antigua y enterrada que tardó un momento en reconocerla. «¿Dolor?». «No», respondió, pero su voz había perdido el filo. «No soy tu padre. ¿Dónde está tu familia?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas enrojecidas del niño. «No lo sé. Había hombres malos. Mamá me dijo que corriera. Corrí y corrí, pero me perdí, y hace tanto frío, y quiero a mi mamá». Lucien consideró sus opciones. Podía alejarse, dejar que la naturaleza siguiera su curso. No era su problema. Un niño humano más o menos en el mundo no significaba nada para él. Pero ese llanto, esa súplica desesperada por su madre. «Mamá, por favor». Lo había escuchado desde su fortaleza, a millas de distancia, atravesando paredes de piedra y hielo. Y algo en él, algo que pensó que había muerto hace siglos, había respondido. «Levántate», ordenó, extendiendo una mano pálida. El niño miró la mano, luego el rostro de Lucien. Incluso en su estado, incluso siendo tan joven, debió ver algo en ese rostro que no era del todo humano. La palidez antinatural, los ojos que brillaban tenuemente en la oscuridad, los colmillos apenas visibles cuando hablaba. Pero el niño, desesperado y congelándose, tomó la mano ofrecida de todos modos.
Lucien lo levantó sin esfuerzo, sorprendido por lo ligero que era el pequeño cuerpo. El niño no pesaba casi nada, ya sea por su tamaño o por lo mucho que había sufrido. «Eres muy frío», murmuró el niño, pero se presionó contra el pecho de Lucien de todos modos, buscando cualquier refugio del viento. «Soy muchas cosas», respondió Lucien, envolviendo su capa oscura alrededor del niño. «Frío es la menor de ellas». Con el niño sostenido contra él, Lucien se movió. No caminó, se deslizó entre las sombras, viajando de forma que ningún mortal podría seguir, cruzando en segundos distancias que habrían tomado horas a pie. La fortaleza de Lucien surgió de la tormenta como una bestia de piedra y hielo. Torres se elevaban hacia el cielo nocturno, negras contra el blanco de la nevada. Ventanas brillaban con luz tenue desde dentro, pero no ofrecían calor en su apariencia, solo la promesa de vigilancia eterna. Atravesó las puertas masivas que se abrieron ante su presencia sin necesidad de tocarlas. El interior era tan frío como el exterior, aunque sin el viento. Corredores de piedra se extendían en todas direcciones, iluminados por candelabros que ardían con fuego azul. Un sirviente vampiro apareció de las sombras, una mujer con cabello plateado y ojos como hielo. «Mi señor», comenzó, pero se detuvo cuando vio el bulto en los brazos de Lucien. «¿Es eso?» «Un niño», confirmó Lucien bruscamente. «Prepara la habitación sur, fuego, mantas, comida y agua caliente». Hizo una pausa. «Y llama a Isolde». La sirviente, cuyo nombre era Nave, asintió y desapareció con velocidad sobrenatural. Lucien llevó al niño a través de la fortaleza hasta una habitación que no había sido usada en siglos. Había sido el cuarto de juegos de sus hijos, una vez, lleno de luz y risas. Ahora era una cámara vacía cubierta de polvo. Pero a medida que Nave trabajaba, cambiaba. Fuego rugió en la chimenea, mantas aparecieron sobre muebles que fueron traídos de algún almacén profundo. En minutos, la habitación se transformó de tumba congelada a santuario cálido. Lucien depositó al niño en una silla cerca del fuego. El pequeño se acurrucó inmediatamente hacia el calor, sus temblores comenzando a disminuir lentamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lucien, arrodillándose frente a la silla para quedar a la altura del niño. «Tomás», susurró el niño. «Tomás Ashwood». «Tomás». Lucien probó el nombre. «¿Puedes decirme qué pasó? ¿Cómo terminaste en el bosque?». Las lágrimas comenzaron de nuevo, pero Tomás intentó valientemente hablar a través de ellas. «Vivimos en Aldea Pino. Papá es leñador. Era leñador». Su voz se quebró. «Los hombres vinieron, tenían espadas, querían cosas. Papá dijo que no. Entonces», sollozó. «Entonces hubo sangre. Mamá me agarró y corrimos al bosque, pero los hombres nos persiguieron. Mamá me escondió en un árbol hueco, dijo que me quedara quieto, dijo que volvería». «¿Cuánto tiempo estuviste escondido?», preguntó Lucien con voz suave. «No lo sé, mucho tiempo. Escuché gritos, luego silencio. Esperé como mamá dijo, pero ella no regresó. Tuve miedo, salí del árbol, intenté encontrar el camino a casa, pero todo se veía igual. Y entonces comenzó a nevar y me perdí más y más». Lucien cerró los ojos brevemente. Conocía esta historia. La había visto desarrollarse 1000 veces a lo largo de los siglos. Bandidos, saqueadores, depredadores humanos cazando a los vulnerables. «¿Tu madre?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Tomás lo miró con ojos enormes llenos de lágrimas. «¿Puedes encontrarla? ¿Puedes traerla de vuelta?». Antes de que Lucien pudiera responder, otra presencia entró en la habitación. Era Isolde, la sanadora de su corte, una vampira antigua con conocimiento de artes médicas tanto mortales como sobrenaturales. Tenía cabello rojo oscuro y ojos amables que habían visto demasiado sufrimiento. «Mi señor», saludó, luego se volvió hacia Tomás con una sonrisa gentil. «Hola, pequeño, soy Isolde».
Voy a examinarte para asegurarme de que estés bien. ¿Está bien? Tomás miró a Lucien como buscando permiso. Lucien asintió. Isolde cuidará de ti. Confía en ella. Se retiró mientras Isolde comenzaba su examen, moviéndose al otro lado de la habitación donde Neve esperara. ¿Instrucciones, mi señor?, preguntó la sirvienta en voz baja. Envía rastreadores al bosque alrededor de donde encontré al niño. Busquen cualquier señal de su madre o de los bandidos que atacaron su aldea. Su voz se endureció. Si encuentran a los bandidos, tráiganlos vivos. Tengo preguntas para ellos. ¿Y si encuentran a la madre? Lucien miró hacia Tomás, quien estaba dejando que Isolde revisara sus dedos de los pies y manos en busca de congelamiento. Si está viva, tráiganla aquí para tratamiento. Si está muerta. Hizo una pausa. Recuperen el cuerpo para darle entierro apropiado. Neve asintió y desapareció en la noche. Isolde terminó su examen y se acercó a Lucien. Congelamiento menor en los dedos y pies, pero nada permanente. Está desnutrido y deshidratado. Tiene contusiones y rasguños de correr por el bosque, pero físicamente se recuperará. Hizo una pausa. Emocionalmente, eso tomará más tiempo. Entiende que su padre está muerto, murmuró Lucien, y probablemente su madre también. Los niños son resistentes, respondió Isolde suavemente, pero sí, el trauma será significativo. ¿Cuánto tiempo antes de que pueda viajar? Isolde lo miró con sorpresa. ¿Viajar? ¿A dónde lo enviarías? Debe tener familia, tíos, abuelos, alguien. ¿En medio del invierno, con bandidos merodeando el bosque, lo enviarías de vuelta? Isolde negó con la cabeza. Mi señor, ha pasado mucho tiempo desde que tuviste contacto con el mundo mortal. Las aldeas pequeñas como Aldea Pino son remotas. Organizar transporte, encontrar familia, todo eso tomará semanas, posiblemente meses. Lucien apretó la mandíbula. No puedo tener un niño humano viviendo en mi fortaleza. ¿Por qué no?, desafió Isolde. Esta fortaleza tiene 100 habitaciones. Tenemos sirvientes capaces. Y evidentemente, tienes algún interés en el bienestar del niño o lo habrías dejado morir en la nieve. Lucien no respondió. No podía explicar, ni siquiera a sí mismo, por qué había ido al bosque. Por qué ese llanto particular había atravesado sus defensas. Mamá. La voz de Tomás era pequeña, asustada. Ambos vampiros se volvieron hacia él. El niño se había acostado en la silla, envuelto en mantas, pero sus ojos estaban abiertos y brillantes con lágrimas. ¿Encontrarás a mi mamá?, preguntó directamente a Lucien. Por favor, sé que dijiste que no eres mi papá, pero tal vez podrías ayudar de todos modos. Lucien cruzó la habitación lentamente, arrodillándose de nuevo junto a la silla. Tomás, necesito que entiendas algo. Los hombres que atacaron tu aldea son peligrosos. Tu madre intentó protegerte, esconderte. Eso fue muy valiente de su parte. Mamá es valiente, concordó Tomás. Mamá es la más valiente. Sí, acordó Lucien suavemente. Por eso te salvó. Pero Tomás, cuando esas cosas pasan, cuando personas valientes se enfrentan a hombres malos para proteger a quienes aman, a veces no pudo terminar la frase. No frente a esos ojos esperanzados. A veces se lastiman, terminó Tomás, su voz quebrándose. Como papá. Sí. ¿Está mamá lastimada como papá? No lo sé, admitió Lucien. He enviado personas a buscar. Cuando regresen, sabremos más. ¿Pero la buscarás? ¿Lo prometes? Lucien vaciló. No había hecho una promesa genuina en 3 siglos. Las promesas eran para personas que aún tenían almas que proteger, corazones que podían romperse. Pero mirando a este niño, este pequeño que había perdido todo y aún buscaba esperanza, se encontró diciendo, «Lo prometo». Los rastreadores regresaron al amanecer. Lucien los encontró en el gran salón, sus expresiones sombrías contando la historia antes de que pronunciaran una palabra. Cassius, el líder del grupo, se adelantó.
Era un vampiro antiguo, transformado en tiempos de guerra hacía siglos, todavía llevando cicatrices de su vida mortal. Mi señor, encontramos el sitio. Hay señales de lucha, sangre. Hizo una pausa. Encontramos a la madre. El pecho de Lucien se tensó. ¿Viva? Apenas. Está gravemente herida. La traemos ahora en una camilla. Isolde la necesitará inmediatamente. ¿Y los bandidos? La expresión de Cassius se oscureció. Encontramos su campamento. 7 hombres. Tenían artículos de la aldea, objetos de valor saqueados, y tragó, inusual para un vampiro, evidencia de otras víctimas. Este no fue su primer ataque. ¿Dónde están ahora? En las celdas, mi señor, esperando tu juicio. Lucien asintió lentamente. Bien. Asegúrate de que la madre reciba todo el cuidado posible. No escatimes recursos. Se volvió hacia las escaleras. Tengo asuntos que atender. Las celdas profundas bajo la fortaleza rara vez se usaban. Lucien prefería no tener prisioneros. Los vampiros que violaban sus leyes enfrentaban juicio rápido. Y los humanos, bueno, generalmente no había necesidad de encarcelar humanos. Pero esta noche, 7 hombres ocupaban las celdas de piedra. Estaban despiertos, asustados, murmurando entre ellos sobre demonios y monstruos que los habían arrastrado de su campamento. Lucien descendió las escaleras y las conversaciones se detuvieron abruptamente. Su mera presencia llenaba el espacio con amenaza palpable. ¿Saben quién soy? Preguntó con voz suave, casi conversacional. Los hombres se encogieron contra las paredes de sus celdas. Uno, evidentemente el líder, encontró su voz. «Eres el rey vampiro, Lucien Frost». «Correcto. ¿Y saben por qué están aquí?» «Fue un error», comenzó el líder rápidamente. «No sabíamos que esta era su tierra. No queríamos ofender». Silencio. La palabra resonó con poder, y el hombre se calló instantáneamente. No están aquí por invadir mi territorio. Están aquí por atacar al de Apino, por matar a un leñador inocente, por herir a su esposa, por aterrorizar a su hijo. El líder parpadeó. ¿El crío? ¿Sobrevivió? Pensamos que el bosque se lo había llevado. Sobrevivió, confirmó Lucien fríamente, y ahora está bajo mi protección, lo cual hace que su crimen sea personal. El miedo genuino cruzó los rostros de los hombres ahora. Ser ejecutados por vampiros era una cosa, pero haber ofendido personalmente al rey vampiro. «Por favor», suplicó uno, «no sabíamos, solo necesitábamos comida. Estamos desesperados». ¿Desesperados? La voz de Lucien bajó a un gruñido. Vi su campamento, vi el oro robado, las joyas, las provisiones. No son hombres hambrientos haciendo lo que deben para sobrevivir. Son depredadores que escogieron presas fáciles. Se acercó a los barrotes de hierro, sus ojos brillando en la oscuridad. He vivido 300 años. He visto toda clase de maldad que los humanos pueden infligir entre sí. Y cada vez los perpetradores tienen excusas, justificaciones, razones por las que su crueldad era necesaria. Su voz se endureció, pero al final son solo palabras. Palabras para cubrir el simple hecho de que eligen causar daño porque pueden. «¿Qué va a hacer con nosotros?», susurró uno de los hombres más jóvenes. Lucien lo consideró. La justicia, normalmente, sería dejarlos al sistema legal humano, entregarlos a las autoridades de la región para juicio. Hizo una pausa. Pero estamos en medio del invierno. Las autoridades más cercanas están a días de viaje. Y arriba, en mi fortaleza, hay un niño de 5 años esperando saber si su madre sobrevivirá a las heridas que ustedes le infligieron. Caminó lentamente frente a las celdas, examinando a cada hombre. Así que esto es lo que va a pasar. Permanecerán aquí, serán alimentados, dados agua,
mantenidos vivos. Y cuando llegue la primavera, cuando los caminos sean transitables, serán escoltados a la capital para enfrentar juicio apropiado. Sus ojos brillaron peligrosamente. Pero si la madre del niño muere, si sus heridas resultan fatales, entonces mi promesa es nula, y enfrentarán mi justicia en su lugar. ¿Tu justicia?, preguntó el líder con voz temblorosa. Soy vampiro, respondió Lucien simplemente. Imaginen qué tipo de justicia podría impartir. Dejó a los hombres temblando en sus celdas y regresó arriba, donde Isolde trabajaba frenéticamente en la cámara de sanación. La madre de Tomás yacía en una mesa, su cuerpo cubierto de heridas. Isolde y 2 otros sanadores vampiros trabajaban sobre ella, usando una combinación de medicina mortal y artes curativas sobrenaturales. ¿Vivirá?, preguntó Lucien desde la puerta. Isolde no levantó la vista de su trabajo. Es demasiado pronto para decirlo. Tiene una puñalada profunda en el costado, congelamiento severo, pérdida de sangre significativa. Hizo una pausa en su sutura, pero es fuerte, luchadora. Si sobrevive hasta el amanecer, sus probabilidades mejoran considerablemente. ¿Hay algo que pueda hacer? Isolde finalmente lo miró, sorpresa en su rostro. Reza, mi señor, si todavía recuerdas cómo. Lucien regresó a la habitación donde Tomás dormía inquieto. Se sentó en una silla junto al fuego, observando la forma pequeña bajo las mantas. El niño murmuraba en sueños. «Mamá, no, mamá». Sin pensarlo conscientemente, Lucien se encontró acercándose a la cama. Se sentó en el borde con cuidado de no despertar al niño. «Shh», murmuró, un sonido que no había hecho en siglos. «Está bien, estás a salvo». La mano de Tomás emergió debajo las mantas, alcanzando. Lucien la tomó, sus dedos fríos envolviéndolos pequeños y cálidos. «No llores», susurró, aunque el niño no estaba llorando. Era lo que su propia madre solía decirle. Hacía tanto tiempo que el recuerdo era como vidrio roto en su mente. «No llores, todo estará bien». Pero mientras hablaba, mientras sostenía la mano de este niño que había perdido todo, Lucien sintió algo imposible, humedad en sus ojos. Los vampiros no podían llorar. Era un hecho establecido. Las lágrimas eran para los vivos, para aquellos cuyas almas todavía habitaban cuerpos capaces de tales expresiones. Y sin embargo, sintió humedad. Alcanzó con su mano libre, tocando su mejilla, y sus dedos se apartaron húmedos. 300 años. 300 años sin una sola lágrima, sin sentir pérdida lo suficientemente profunda para producir tal respuesta. Pero ahora, sosteniendo la mano de un niño que le recordaba a sus propios hijos perdidos, pensando en una madre luchando por su vida en la habitación de abajo, sintió el peso de cada año de su existencia congelada. «Lo siento», susurró. No estaba seguro a quién hablaba. Al niño, a sus propios hijos, a todas las personas que no había podido salvar a lo largo de los siglos. «Lo siento mucho». El amanecer llegó con noticias. Isolde entró en la habitación, exhausta, pero con una pequeña sonrisa en sus labios. «Sobrevivirá», anunció en voz baja. «La fiebre ha bajado. Sus heridas están sanando. Todavía está débil, pero vivirá». El alivio golpeó a Lucien como una fuerza física. Miró a Tomás, todavía dormido, todavía sosteniendo su mano. ¿Cuándo despertará? Probablemente dentro de unas horas. Necesita descanso, pero su cuerpo está sanando. Isolde se acercó, observando la escena. ¿Has estado aquí toda la noche? Alguien necesitaba estar con él. Podrías haber llamado a un sirviente. Él me pidió que encontrara a su madre. Sentí que debía estar aquí cuando despertara para darle la noticia yo mismo. Isolde puso una mano suave en el hombro de Lucien. «Has cambiado, mi señor, desde que trajiste a este niño». «No he cambiado. Solo
Lucien buscó las palabras. Solo he recordado. ¿Recordado qué? ¿Por qué vale la pena proteger algunas cosas? Tomás despertó al mediodía, parpadeando hacia la luz que entraba por la ventana. ¿Dónde? Comenzó, entonces vio a Lucien. Los recuerdos inundaron su rostro pequeño. «Mi mamá. ¿Encontraste a mi mamá?» Lucien se arrodilló junto a la cama. «La encontramos, Tomás. Está viva». El alivio, la alegría pura en el rostro del niño era casi doloroso de presenciar. «¿Puedo verla? ¿Puedo ir con ella ahora?» «Pronto. Está en la cámara de sanación. Está muy herida, Tomás. Necesita descansar. Pero Isolde, nuestra sanadora, dice que se recuperará». «¿De verdad?» Las lágrimas corrían por el rostro de Tomás, pero estas eran lágrimas de alivio. «¿De verdad, de verdad?» «De verdad, de verdad», confirmó Lucien, y sintió que algo en su propio pecho, algo que había estado congelado durante siglos, comenzaba a derretirse. Tomás se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos pequeños alrededor del cuello de Lucien. «Gracias, gracias, gracias, gracias». Lucien se congeló, no acostumbrado al contacto físico, especialmente afectuoso. Pero lentamente, con cuidado, levantó sus brazos y devolvió el abrazo, sosteniendo al niño como si fuera el objeto más precioso y frágil en el mundo. «Está bien», murmuró, «está bien, pequeño». Cuando Tomás finalmente se apartó, su expresión era seria. «¿Puedo quedarme contigo hasta que mamá esté mejor? ¿Puedo?» «Por supuesto», respondió Lucien sin dudar. «Pueden quedarse ambos el tiempo que necesiten». Los días se convirtieron en semanas. La madre de Tomás, cuyo nombre resultó ser Elena, un nombre que hizo que Lucien se detuviera cuando lo escuchó, porque había sido también el nombre de su propia esposa, se recuperó lentamente. Tomás la visitaba diariamente, sentándose junto a su cama, contándole sobre la fortaleza y sus habitantes. Elena estaba inicialmente aterrorizada de estar en una fortaleza vampírica, pero Tomás la aseguró con la confianza total de un niño. «Lucien es bueno, mamá. Encontró su mano, me dijo que no llorara. Y encontró tu mano, me encontró a ti, nos salvó». Y cuando Elena finalmente conoció a Lucien apropiadamente, vio la verdad en los ojos de su hijo. «Gracias», dijo simplemente, «por salvar a mi hijo, por salvarme a mí». «No es necesario agradecerme», respondió Lucien, incómodo con la gratitud. «Solo hice lo que debía hacerse». «Muchos no lo habrían hecho», señaló Elena, especialmente alguien de tu especie». «Mi especie ha olvidado mucho sobre compasión», admitió Lucien. «Tu hijo me recordó». Elena estudió su rostro, leyendo cosas que él no dijo en voz alta. «¿Tuviste hijos? Una vez». No era una pregunta. Lucien asintió lentamente. «Hace mucho tiempo. 2 hijos y una hija. Los perdí cuando fui transformado». Su voz se endureció con memoria antigua. «Los cazadores vinieron. Pensaron que estaba creando un ejército de no muertos. Quemaron mi pueblo entero. Mi familia murió en el fuego, mientras yo, recién transformado y sin control, estaba cazando en el bosque». «Lo siento», susurró Elena. «Sucedió hace 3 siglos. Pero el dolor», tocó su pecho, «el dolor nunca realmente desaparece. Solo se congela. Se vuelve parte del hielo que te mantiene en movimiento. Hasta que un niño llorando en la nieve lo derrite», ofreció Elena con una sonrisa triste. «Sí», concordó Lucien, «exactamente eso». Tomás se adaptó a la vida en la fortaleza con la facilidad de los niños. Exploraba los corredores, siempre acompañado por Nave, quien resultó tener un talento inesperado para cuidar niños. Se hizo amigo de varios de los sirvientes vampiros y seguía a Lucien por todas partes cuando se le permitía. «¿Por qué tus ojos brillan?», preguntó un día mientras caminaban por el jardín nocturno. «Porque soy vampiro.
Vemos mejor en la oscuridad que los humanos. ¿Y por qué bebes sangre?, preguntó. Porque es lo que necesitamos para sobrevivir. ¿Como yo necesito comer pan? Similar. ¿Bebes sangre de personas? Lucien se detuvo, considerando cómo responder honestamente pero apropiadamente. A veces, pero solo de personas que han hecho cosas malas. Nunca lastimo a inocentes. ¿Como los hombres que lastimaron a mamá? Sí, como esos hombres. Tomás consideró esto seriamente. Está bien entonces. Mamá dice que las personas malas necesitan ser castigadas. Tu madre es sabia. ¿Beberás su sangre? No, respondió Lucien. Han sido entregados a las autoridades humanas para juicio apropiado. La justicia humana puede manejarlos. Bien. Tomás tomó la mano de Lucien, el gesto ahora tan natural que ninguno de los dos lo pensaba. No quiero que bebas sangre mala. Podría enfermarte. Lucien sintió algo parecido a una sonrisa tirando de sus labios, un gesto tan raro que casi había olvidado cómo se sentía. Tu preocupación por mi bienestar es conmovedora. Eres mi amigo, declaró Tomás simplemente. Los amigos se preocupan entre sí. Esa noche, después de que Tomás estuviera dormido y Helena descansara, Lucien se reunió con su corte en el gran salón. «Tienen preguntas», observó, mirando los rostros de sus vampiros. «Hablen libremente». Cassius fue el primero en hablar. «Mi señor, nadie cuestiona tu derecho a albergar refugiados humanos, pero esto es inusual. Has evitado el contacto humano durante siglos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos dos?» Lucien consideró la pregunta cuidadosamente. «Cuando fui transformado, perdí todo. Mi humanidad, mi familia, mi propósito. Durante 3 siglos existí pero no viví. Mantuve orden en estas tierras, protegí a mi especie, pero no sentía nada al hacerlo. Era un autómata de hielo». Se volvió hacia la ventana, mirando la noche nevada. Entonces escuché a un niño llorando, suplicando por su madre. Y algo en ese sonido penetró el hielo. Me recordó lo que había sido, lo que había perdido, lo que todavía valía la pena proteger. Isolde habló suavemente. «Los has tratado como familia». «Porque me recuerdan que alguna vez tuve una», admitió Lucien. «Tomás tiene la edad que tenía mi hijo menor. Helena tiene la misma fiera determinación que tenía mi esposa. Y cuidarlos, protegerlos, me hace sentir casi vivo nuevamente». «¿Y cuando se vayan?», preguntó Neve. «Porque eventualmente lo harán. No pueden vivir aquí para siempre». «Lo sé», respondió Lucien en voz baja. «Y cuando llegue ese momento, los dejaré ir. Les daré recursos para comenzar de nuevo, protección para asegurar su seguridad. Y luego...» hizo una pausa. «Y luego cargaré el recuerdo de este tiempo como algo precioso, un recordatorio de que incluso después de 3 siglos de oscuridad, todavía soy capaz de sentir». La corte guardó silencio, procesando esto. Finalmente, Cassius habló nuevamente. «Entonces, no son solo refugiados, son tu redención». «Tal vez», concordó Lucien, «o tal vez solo son un hombre y su hijo que necesitaban ayuda, y yo estaba en posición de darla. De cualquier manera, mientras estén aquí, son mi responsabilidad, y protegeré lo que es mío». La primavera llegó lentamente a las tierras del norte. La nieve se derritió gradualmente, revelando tierra que había estado oculta durante meses. Los caminos se volvieron transitables, y Helena se recuperó completamente, su fuerza regresando día a día. Un atardecer, mientras Lucien caminaba por el jardín, Helena lo encontró. «Necesitamos hablar», dijo. Lucien sintió un peso en su pecho. Sabía lo que venía. «¿Estás lista para irte?» «Aldea Pino es nuestro hogar», respondió Helena suavemente. «O era. Necesito saber qué queda, ver si otros sobrevivieron, comenzar a reconstruir». «Entiendo. Pero Lucien...» Helena se acercó. «No nos vamos porque queramos. Nos vamos porque debemos.
Tomás ha hablado de reconstruir nuestra casa, de honrar la memoria de su padre, y yo necesito ver si puedo encontrar alguna paz en el lugar donde todo se perdió. Y si los bandidos tienen aliados, amigos que busquen venganza, por eso vine a hablar contigo. Elena lo miró directamente. Necesito pedirte un favor, uno grande. Pídelo. ¿Vendrías con nosotros? Solo hasta que estemos asentados, hasta que sepa que es seguro. Vaciló. Y porque Tomás pregunta por ti. Te extrañaría terriblemente si simplemente desaparecieras de su vida. Lucien sintió ese ahora familiar dolor en su pecho. No soy bueno con las despedidas. Entonces, no digas adiós, sugirió Elena. Di hasta pronto. Visítanos de vez en cuando. Deja que Tomás sepa que su amigo vampiro todavía se preocupa. Lucien se detuvo, emociones sin nombre luchando dentro de él. Eso sería difícil. Lo sé. Ver su crecimiento, verlo envejecer mientras tú permaneces igual. Es por eso que muchos de tu especie evitan los lazos mortales. Elena puso una mano en su brazo. Pero Lucien, ¿no es el dolor de eventualmente perderlos mejor que el vacío de nunca tenerlos en absoluto? Lucien recordó 3 siglos de vacío, de hielo, de existir sin vivir. Sí, susurró, es mejor. Entonces ven con nosotros, ayúdanos a comenzar de nuevo. Y cuando llegue el momento de separarnos apropiadamente, lo haremos sabiendo que importamos unos a otros. Lucien asintió lentamente. Iré. Aldeapino había sufrido, pero no había sido destruida. Varios edificios habían sido quemados o saqueados, incluida la casa de Elena. Pero otros aldeanos habían sobrevivido, escondiéndose en el bosque o siendo pasados por alto por los bandidos. Cuando Elena regresó con Tomás, escoltados por el mismo rey vampiro cuya reputación había mantenido a raya a muchos depredadores, los aldeanos reaccionaron con una mezcla de miedo y asombro. Pero Elena habló por él. Este es Lucien. Salvó a mi hijo. Me salvó a mí. Sin él no estaríamos aquí. Y ha prometido ayudarnos a reconstruir. Y ayudó. Durante las semanas que siguieron, Lucien demostró ser sorprendentemente útil. Su fuerza sobrenatural convirtió el trabajo de días en horas. Ayudó a reconstruir casas, limpiar escombros, incluso enseñó a algunos aldeanos técnicas de defensa básicas. Los aldeanos, inicialmente cautelosos, comenzaron a relajarse en torno a él. Los niños, especialmente, perdieron su miedo primero. Tomás presumía abiertamente sobre su amigo vampiro, y otros niños comenzaron a acercarse tímidamente a Lucien con preguntas. ¿Es verdad que puedes convertirte en murciélago? ¿No? Eso es un mito. ¿Puedes volar? De cierta manera, puedo moverme muy rápido y saltar muy alto. ¿Vives para siempre? Si no me matan, sí. ¿Eso es solitario? Esta pregunta vino de una niña pequeña, no mayor que Tomás. Lucien se arrodilló a su altura. A veces, admitió. Es por eso que son importantes los amigos. Incluso si no viven para siempre, el tiempo juntos importa. La niña consideró esto seriamente, luego sonrió. Entonces podemos ser amigos, hasta que sea vieja. Sería un honor, respondió Lucien con perfecta seriedad. Mientras pasaban las semanas, Aldeapino comenzó a parecerse a una comunidad nuevamente. Las casas fueron reconstruidas, los campos fueron plantados. Y lentamente, vida y risa regresaron. Y Lucien se encontró feliz. Era una emoción tan extraña, tan olvidada, que casi no la reconoció al principio. Pero mientras trabajaba junto a los aldeanos, mientras cenaba con Elena y Tomás, mientras escuchaba historias y risas alrededor del fuego, sintió algo que no había experimentado en 3 siglos: pertenencia. Una noche, mientras Tomás dormía y Elena y Lucien se sentaban afuera bajo las estrellas, ella habló. ¿Alguna vez consideraste volver? ¿Convertirte en humano nuevamente? Lucien negó con la cabeza. No es posible. Una vez transformado, no hay vuelta atrás. Pero si fuera posible, ¿lo harías? Él consideró la pregunta seriamente. Antes de encontrar a Tomás en la nieve, habría dicho sí sin dudar.
La inmortalidad se sentía como maldición, vacío interminable. Hizo una pausa. Pero ahora no estoy seguro. Como vampiro, puedo proteger a las personas que me importan de formas que nunca podría como humano. Puedo vivir lo suficiente para ver generaciones de ustedes prosperar. Y tal vez ese es su propio tipo de propósito. ¿Verás crecer a Tomás?, preguntó Elena suavemente. ¿Incluso cuando sea anciano y tú sigas siendo el mismo? Si me lo permiten, sí. Lucien la miró. Sé que duele. Sé que cada año será un recordatorio de mortalidad versus inmortalidad. Pero Elena, estos últimos meses me han hecho sentir más vivo que los últimos 3 siglos combinados. No renunciaré a eso, incluso sabiendo que eventualmente dolerá. Elena alcanzó y tomó su mano. Entonces, no solo eres el salvador de mi hijo, eres familia. Y la familia no se trata de cuánto tiempo tenemos juntos, se trata de cómo usamos ese tiempo. Los años pasaron. Aldeapino prosperó bajo la protección no oficial de Lucien. Los bandidos aprendieron a evitar el área, sabiendo que el rey vampiro consideraba al pueblo bajo su cuidado. Otros monstruos también mantuvieron distancia. Tomás creció, de niño de 5 años a adolescente a joven adulto. Lucien estuvo presente para cada hito. El primer día de entrenamiento de aprendiz, el primer amor, la primera pelea, la graduación a la condición de hombre completo de la aldea. Y Elena envejeció con gracia, su cabello adquiriendo plata, su rostro ganando líneas que hablaban de años vividos completamente. Había momentos de dolor, ciertamente, momentos en que Lucien miraba a Tomás ahora alto y fuerte, y recordaba a su propio hijo que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Momentos en que miraba a Elena y veía los años acumulándose en su rostro mientras él permanecía sin cambios. Pero también había momentos de alegría pura, cuando Tomás se casó y nombró a Lucien padrino de honor, cuando nació su primer hijo y pidió a Lucien que fuera el padrino, cuando los nietos llegaron y lo llamaban tío Lucien sin miedo. 25 años después de aquella noche en la nieve, Lucien se sentó junto a la cama de Elena. Tenía 60 años ahora, su cabello completamente blanco, pero sus ojos todavía brillaban con la misma fiereza que había mostrado cuando luchó por salvar a su hijo. «Está llegando», dijo con voz débil, pero calmada. «Puedo sentirlo». «No hables así», respondió Lucien, aunque ambos sabían la verdad. «Lucien». Su mano encontró la de él. «Gracias por todo». Por salvar a Tomás, por salvarme, por quedarte, por ser familia. Debería agradecerte, dijo con voz gruesa de emoción. Me diste de vuelta algo que pensé que estaba perdido para siempre. Me diste propósito, conexión, amor. Entonces estamos en paz, sonrió. Cuida de ellos, de Tomás y sus hijos, y los hijos de sus hijos. Sé para ellos lo que fuiste para nosotros. Lo haré, prometió, te lo juro. Elena cerró los ojos, su respiración volviéndose más superficial. No llores, susurró, haciendo eco de las palabras que él le había dicho a Tomás tantos años antes. Todo está bien. Tuve una buena vida. Vi a mi hijo crecer, conocí a mis nietos, y tuve al amigo más inesperado y maravilloso. Abrió los ojos una última vez. Gracias, Lucien Frost, por recordarme que incluso en los lugares más oscuros puede encontrarse luz. Y con eso se fue. Lucien se sentó junto a su cama durante largo tiempo, sosteniendo su mano incluso cuando se enfrió. Y por segunda vez en 3 siglos, lloró. Esta vez, las lágrimas fluyeron libremente. El funeral de Elena fue asistido por todo Aldeapino.
Lucien estuvo de pie en la parte de atrás, observando mientras Tomás eulogizaba a su madre. Habló de su fuerza, su valentía, su amor. Y habló de Lucien. «Mi madre solía decir que los milagros vienen de lugares inesperados», dijo Tomás, su voz resonando sobre la multitud. «Cuando estábamos perdidos en la nieve, muriendo, fue un vampiro quien nos salvó. No un héroe de los cuentos, no un caballero brillante, sino un rey de oscuridad que recordó lo que significaba ser compasivo». Sus ojos encontraron a Lucien en la multitud. «Lucien Frost le dio a mi madre 25 años extra de vida. Me dio una infancia, nos dio a todos seguridad. Y a cambio, solo pidió una cosa, que lo recordáramos como amigo, no como monstruo». Tomás bajó de la plataforma y caminó hacia Lucien. «Eres familia», dijo simplemente, «y la familia está ahí, en las buenas y en las malas. Así que por favor, no desaparezcas ahora. Mis hijos te necesitan. Yo te necesito». Lucien miró a este hombre que había sido el niño en la nieve, ahora padre él mismo, pidiéndole que se quedara. Y supo que se quedaría, no solo para Tomás, sino para todos ellos. Esta aldea, estas personas, se habían convertido en su propósito, su redención. «No iré a ninguna parte», prometió. Pasaron décadas. Aldea Pino cambió con los tiempos. Los nietos de Tomás tuvieron sus propios hijos. La tecnología avanzó. El mundo se transformó. Pero Lucien permaneció constante, un guardián en las sombras, un protector de aquellos que llevaban la sangre del niño que había llorado en la nieve. 100 años después de aquella noche, Lucien se paró en el cementerio de Aldea Pino. Había una hilera de tumbas ahora, cada una marcando un miembro de la familia de Tomás. Tomás mismo descansaba junto a su madre, habiendo vivido hasta los 90 años. «No llores», susurró Lucien a las tumbas, repitiendo las palabras que se habían convertido en un mantra. «Ustedes vivieron bien, amaron profundamente, y me enseñaron que incluso un monstruo puede encontrar redención en los lugares más inesperados». Se volvió y caminó de vuelta hacia la aldea, donde la tatara nieta de Tomás, una niña llamada Elara, lo esperaba con una sonrisa. «Tío Lucien, mamá dice que es hora de cenar». Lucien sonrió, ese gesto ahora familiar y cálido. «Entonces mejor no la hagamos esperar». Mientras caminaban de regreso juntos, la mano pequeña de Elara en la suya, Lucien reflexionó sobre el viaje. De rey de hielo y oscuridad a miembro de familia, de criatura solitaria a guardián amado. Todo porque una noche, hace un siglo, había escuchado un llanto en la nieve y había elegido responder. Y en ese momento supo. La inmortalidad no tenía que ser vacía, no tenía que ser solitaria. Mientras hubiera personas que amar, propósitos que cumplir y familias que proteger, la eternidad podía ser un regalo en lugar de una maldición. «¿Tío Lucien?», preguntó Elara mientras caminaban. «¿Es verdad que conociste a mi tatarabuelo cuando era niño? ¿Es verdad? ¿Y que lo salvaste de congelarse en la nieve? ¿También es verdad? ¿Eso te hace un héroe?». Lucien consideró la pregunta. «No lo sé, pero me hace alguien que se preocupó. Y a veces, eso es suficiente». Elara asintió sabiamente, aceptando esto con la simplicidad de la juventud. «Bien, porque me alegra que estés aquí. Eres mi tío favorito». «Soy tu único tío», señaló Lucien con diversión. «Entonces eso te hace el mejor por defecto». Elara se rió, y el sonido era tan similar al de Tomás cuando era niño que el corazón de Lucien dolió y cantó al mismo tiempo. Llegaron a la casa, donde la familia lo esperaba. Mientras entraba, saludado con sonrisas y abrazos, Lucien supo que había encontrado algo más precioso que cualquier tesoro, más poderoso que cualquier magia.
Había encontrado el hogar. Y mientras la noche se asentaba sobre Aldeapino, el rey vampiro, que una vez había sido una criatura de hielo y soledad, se sentó entre su familia elegida, agradecido por el llanto de un niño en la nieve que había cambiado todo. No más tercras de soledad, no más siglos de vacío, solo amor, propósito, familia y la promesa silenciosa, renovada con cada generación. Nunca más dejaría que un niño llorara solo en la oscuridad. Nunca más. Los sollozos del niño cortaban la tormenta de nieve como cuchillos, cada gemido de «mamá, por favor, mamá», resonando en el bosque helado con una desesperación que habría roto corazones humanos, pero que en su lugar despertó algo mucho más antiguo y peligroso: la atención del rey vampiro Lucien Frost, quien no había sentido compasión en 300 años hasta que ese llanto atravesó las paredes de su fortaleza de hielo y lo arrastró hacia la noche blanca. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. Lucien se materializó desde las sombras entre los árboles, su forma alta y oscura, un contraste absoluto contra el blanco inmaculado de la ventisca. El viento aullaba a su alrededor, pero no lo tocaba, como si incluso la tormenta reconociera su autoridad y mantuviera distancia respetuosa. El llanto venía de un montículo pequeño cerca de un árbol caído. Lucien se acercó con pasos silenciosos que no dejaban huellas en la nieve fresca. Su visión nocturna perfecta penetró la oscuridad y encontró la fuente del sonido. Un niño, no mayor de 5 años, acurrucado contra el tronco del árbol, temblando violentamente bajo harapos que apenas merecían llamarse ropa. «Mamá», sollozaba el niño, sus labios azules por el frío. «Mamá, tengo frío, tengo mucho frío». Lucien se detuvo a varios pasos de distancia, observando. No había interactuado con un niño humano no podía recordar cuánto tiempo. Después de su transformación, después de perder a su propia familia, había evitado deliberadamente cualquier cosa que le recordara lo que había sido antes de convertirse en la criatura de hielo y oscuridad que era ahora. El niño no lo había visto todavía, sus ojos cerrados contra el viento cortante, su pequeño cuerpo convulsionando con sollozos y escalofríos. «¿Dónde está tu madre?». La voz de Lucien salió más áspera de lo que pretendía, oxidada por siglos de silencio autoimpuesto. El niño se sobresaltó violentamente, sus ojos abriéndose de golpe. Eran grandes y oscuros, aterrorizados, pero también esperanzosos. Miró hacia arriba, buscando la fuente de la voz, y cuando sus ojos encontraron a Lucien, no gritó. En su lugar, con la lógica simple de un niño congelándose hasta la muerte, extendió sus brazos pequeños. «¿Eres papá?», preguntó con voz temblorosa. «¿Viniste a encontrarme?». Algo se retorció en el pecho de Lucien, una sensación tan antigua y enterrada que tardó un momento en reconocerla. «Dolor». «No», respondió, pero su voz había perdido el filo. «No soy tu padre. ¿Dónde está tu familia?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas enrojecidas del niño. «No lo sé. Había hombres malos. Mamá me dijo que corriera. Corrí y corrí, pero me perdí. Y hace tanto frío. Y quiero a mi mamá». Lucien consideró sus opciones. Podía alejarse, dejar que la naturaleza siguiera su curso. No era su problema. Un niño humano más o menos en el mundo no significaba nada para él. Pero ese llanto, esa súplica desesperada por su madre. «Mamá, por favor». Lo había escuchado desde su fortaleza, a millas de distancia, atravesando paredes de piedra y hielo. Y algo en él, algo que pensó que había muerto hace siglos, había respondido. «Levántate», ordenó, extendiendo una mano pálida. El niño miró la mano, luego el rostro de Lucien.
Incluso en su estado, incluso siendo tan joven, debió ver algo en ese rostro que no era del todo humano. La palidez antinatural, los ojos que brillaban tenuemente en la oscuridad, los colmillos apenas visibles cuando hablaba. Pero el niño, desesperado y congelándose, tomó la mano ofrecida de todos modos. Lucian lo levantó sin esfuerzo, sorprendido por lo ligero que era el pequeño cuerpo. El niño no pesaba casi nada, ya sea por su tamaño o por lo mucho que había sufrido. «Eres muy frío», murmuró el niño, pero se presionó contra el pecho de Lucian de todos modos, buscando cualquier refugio del viento. «Soy muchas cosas», respondió Lucian. «Frío es la menor de ellas». Con el niño sostenido contra él, Lucian se movió. No caminó, se deslizó entre las sombras, viajando de forma que ningún mortal podría seguir, cruzando en segundos distancias que habrían tomado horas a pie. La fortaleza de Lucian surgió de la tormenta como una bestia de piedra y hielo. Torres se elevaban hacia el cielo nocturno, negras contra el blanco de la nevada. Ventanas brillaban con luz tenue desde dentro, pero no ofrecían calor en su apariencia, solo la promesa de vigilancia eterna. Atravesó las puertas masivas que se abrieron ante su presencia sin necesidad de tocarlas. El interior era tan frío como el exterior, aunque sin el viento. Corredores de piedra se extendían en todas direcciones, iluminados por candelabros que ardían con fuego azul. Un sirviente vampiro apareció de las sombras, una mujer con cabello plateado y ojos como hielo. «Mi señor», comenzó, pero se detuvo cuando vio el bulto en los brazos de Lucien. «¿Es eso?» «Un niño», confirmó Lucien bruscamente. «Prepara la habitación sur. Fuego, mantas, comida y agua caliente». Hizo una pausa. «Y llama a Isolde». La sirviente, cuyo nombre era Nave, asintió y desapareció con velocidad sobrenatural. Lucien llevó al niño a través de la fortaleza hasta una habitación que no había sido usada en siglos. Había sido el cuarto de juegos de sus propios hijos, una vez, lleno de luz y risas. Ahora era una cámara vacía cubierta de polvo. Pero a medida que Nave trabajaba, cambiaba. Fuego rugió en la chimenea. Mantas aparecieron sobre muebles que fueron traídos de algún almacén profundo. En minutos, la habitación se transformó de tumba congelada a santuario cálido. Lucien depositó al niño en una silla cerca del fuego. El pequeño se acurrucó inmediatamente hacia el calor, sus temblores comenzando a disminuir lentamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lucien, arrodillándose frente a la silla para quedar a la altura del niño. «Tomás», susurró el niño. «Tomás Ashwood». «Tomás». Lucien probó el nombre. «¿Puedes decirme qué pasó? ¿Cómo terminaste en el bosque?» Las tiras comenzaron de nuevo, pero Tomás intentó valientemente hablar a través de ellas. «Vivimos en Aldeapino. Papá es leñador. Era leñador». Su voz se quebró. «Los hombres vinieron. Tenían espadas. Querían cosas. Papá dijo que no. Entonces», sollozó. «Entonces hubo sangre. Mamá me agarró y corrimos. Corrimos al bosque. Pero los hombres nos persiguieron. Mamá me escondió en un árbol hueco. Dijo que me quedara quieto. Dijo que volvería». «¿Cuánto tiempo estuviste escondido?», preguntó Lucien con voz suave. «No lo sé. Mucho tiempo. Escuché gritos, luego silencio. Esperé como mamá dijo, pero ella no regresó. Tuve miedo. Salí del árbol. Intenté encontrar el camino a casa, pero todo se veía igual. Y entonces comenzó a nevar y me perdí más y más». Lucien cerró los ojos brevemente. Conocía esta historia. La había visto desarrollarse 1000 veces a lo largo de los siglos. Bandidos, saqueadores, depredadores humanos cazando a los vulnerables. «¿Tu madre?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Tomás lo miró con ojos enormes llenos de lágrimas. «¿Puedes encontrarla? ¿Puedes traerla de vuelta?». Antes de que Lucien pudiera responder, otra presencia entró en la habitación. Era Isolde,
la sanadora de su corte, una vampira antigua con conocimiento de artes médicas tanto mortales como sobrenaturales. «Mi señor», saludó. Luego se volvió hacia Tomás con una sonrisa gentil. «Hola, pequeño. Soy Isolde. Voy a examinarte para asegurarte de que estés bien. ¿Está bien?» Tomás miró a Lucian como buscando permiso. Lucian asintió. «Isolde cuidará de ti. Confía en ella». Se retiró mientras Isolde comenzaba su examen, moviéndose al otro lado de la habitación donde Neve esperaba. «¿Instrucciones, mi señor?», preguntó la sirvienta en voz baja. «Envía rastreadores al bosque alrededor de donde encontré al niño. Busquen cualquier señal de su madre o de los bandidos que atacaron su aldea». Su voz se endureció. «Si encuentran a los bandidos, tráiganlos vivos. Tengo preguntas para ellos». «¿Y si encuentran a la madre?». Lucian miró hacia Tomás, quien estaba dejando que Isolde revisara sus dedos de los pies y manos en busca de congelamiento. Si está viva, tráiganla aquí para tratamiento. Si está muerta, hizo una pausa. Recuperen el cuerpo para darle entierro apropiado. Neve asintió y desapareció en la noche. Isolde terminó su examen y se acercó a Lucien. Congelamiento menor en los dedos y pies, pero nada permanente. Está desnutrido y deshidratado. Tiene contusiones y rasguños de correr por el bosque. Pero físicamente se recuperará. Hizo una pausa. Emocionalmente, eso tomará más tiempo. Entiende que su padre está muerto, murmuró Lucien, y probablemente su madre también. Los niños son resistentes, respondió Isolde suavemente. Pero sí, el trauma será significativo. ¿Cuánto tiempo antes de que pueda viajar? Isolde lo miró con sorpresa. ¿Viajar? ¿A dónde lo enviarías? Debe tener familia, tíos, abuelos, alguien. En medio del invierno, con bandidos merodeando el bosque, ¿lo enviarías de vuelta? Isolde negó con la cabeza. Mi señor, ha pasado mucho tiempo desde que tuviste contacto con el mundo mortal. Las aldeas pequeñas como Aldeapino son remotas. Organizar transporte, encontrar familia, todo eso tomará semanas, posiblemente meses. Lucien apretó la mandíbula. No puedo tener un niño humano viviendo en mi fortaleza. ¿Por qué no?, desafió Isolde. Esta fortaleza tiene 100 habitaciones. Tenemos sirvientes capaces. Y evidentemente, tienes algún interés en el bienestar del niño, o lo habrías dejado morir en la nieve. Lucien no respondió. No podía explicar, ni siquiera a sí mismo, por qué había ido al bosque. ¿Por qué ese llanto particular había atravesado sus defensas? «Mamá». La voz de Tomás era pequeña, asustada. Ambos vampiros se volvieron hacia él. El niño se había acostado en la silla, envuelto en mantas, pero sus ojos estaban abiertos y brillantes con lágrimas. «¿Encontrarás a mi mamá?», preguntó directamente a Lucien. «Por favor, sé que dijiste que no eres mi papá, pero tal vez podrías ayudar de todos modos». Lucien cruzó la habitación lentamente, arrodillándose de nuevo junto a la silla. «Tomás, necesito que entiendas algo. Los hombres que atacaron tu aldea son peligrosos. Tu madre intentó protegerte, esconderte. Eso fue muy valiente de su parte». «Mamá es valiente», concordó Tomás. «Mamá es la más valiente». «Sí», acordó Lucien suavemente. «Por eso te salvó». Pero Tomás, cuando esas cosas pasan, cuando personas valientes se enfrentan a hombres malos para proteger a quienes aman, a veces, no pudo terminar la frase, no frente a esos ojos esperanzados. A veces se lastiman, terminó Tomás, su voz quebrándose. Como papá. Sí. ¿Está mamá lastimada como papá? No lo sé, admitió Lucien. He enviado personas a buscar. Cuando regresen, sabremos más. Pero la buscarás, ¿lo prometes? Lucien vaciló. No había hecho una promesa genuina en 3 siglos. Las promesas eran para personas que aún tenían almas que proteger, corazones que podían romperse. Pero mirando a este niño,
Este pequeño que había perdido todo y aún buscaba esperanza, se encontró diciendo: «Lo prometo». Los rastreadores regresaron al amanecer. Lucien los encontró en el gran salón, sus expresiones sombrías contando la historia antes de que pronunciaran una palabra. Cassius, el líder del grupo, se adelantó. Era un vampiro antiguo, transformado en tiempos de guerra hacía siglos, todavía llevando cicatrices de su vida mortal. «Mi señor, encontramos el sitio. Hay señales de lucha, sangre». Hizo una pausa. «Encontramos a la madre». El pecho de Lucien se tensó. «¿Viva? Apenas. Está gravemente herida. La traemos ahora en una camilla. Isolde la necesitará inmediatamente». ¿Y los bandidos? La expresión de Cassius se oscureció. «Encontramos su campamento. 7 hombres. Tenían artículos de la aldea, objetos de valor saqueados. Y tragó, inusual para un vampiro. Evidencia de otras víctimas. Este no fue su primer ataque. ¿Dónde están ahora?» «En las celdas, mi señor, esperando tu juicio». Lucien asintió lentamente. «Bien». Asegúrate de que la madre reciba todo el cuidado posible. No escatimes recursos. Se volvió hacia las escaleras. «Tengo asuntos que atender». Las celdas profundas bajo la fortaleza rara vez se usaban. Lucien prefería no tener prisioneros. Los vampiros que violaban sus leyes enfrentaban juicio rápido. Y los humanos, bueno, generalmente no había necesidad de encarcelar humanos. Pero esta noche, 7 hombres ocupaban las celdas de piedra. Estaban despiertos, asustados, murmurando entre ellos sobre demonios y monstruos que los habían arrastrado de su campamento. Lucien descendió las escaleras, y las conversaciones se detuvieron abruptamente. Su mera presencia llenaba el espacio con amenaza palpable. «¿Saben quién soy?», preguntó con voz suave, casi conversacional. Los hombres se encogieron contra las paredes de sus celdas. Uno, evidentemente el líder, encontró su voz. «Eres el rey vampiro, Lucien Frost». «Correcto. ¿Y saben por qué están aquí?». «Fue un error», comenzó el líder rápidamente. «No sabíamos que esta era su tierra, no queríamos ofender». Silencio. La palabra resonó con poder, y el hombre se calló instantáneamente. «No están aquí por invadir mi territorio. Están aquí por atacar al de Apino, por matar a un leñador inocente, por herir a su esposa, por aterrorizar a su hijo». El líder parpadeó. «¿El crío? ¿Sobrevivió? Pensamos que el bosque se lo había llevado». «Sobrevivió», confirmó Lucien fríamente, «y ahora está bajo mi protección, lo cual hace que su crimen sea personal». El miedo genuino cruzó los rostros de los hombres ahora. Ser ejecutados por vampiros era una cosa, pero haber ofendido personalmente al rey vampiro. «Por favor», suplicó uno, «no sabíamos, solo necesitábamos comida, estamos desesperados». ¿Desesperados? La voz de Lucien bajó a un gruñido. «Vi su campamento, vi el oro robado, las joyas, las provisiones. No son hombres hambrientos haciendo lo que deben para sobrevivir. Son depredadores que escogieron presas fáciles». Se acercó a los barrotes de hierro, sus ojos brillando en la oscuridad. «He vivido 300 años. He visto toda clase de maldad que los humanos pueden infligir entre sí. Y cada vez los perpetradores tienen excusas, justificaciones, razones por las que su crueldad era necesaria». Su voz se endureció. «Pero al final son solo palabras. Palabras para cubrir el simple hecho de que eligen causar daño porque pueden». «¿Qué vas a hacer con nosotros?», susurró uno de los hombres más jóvenes. Lucien lo consideró. La justicia, normalmente, sería dejarlos al sistema legal humano, entregarlos a las autoridades de la región para juicio. Hizo una pausa. «Pero estamos en medio del invierno. Las autoridades más cercanas están a días de viaje. Y arriba, en mi fortaleza,
Hay un niño de 5 años esperando saber si su madre sobrevivirá a las heridas que ustedes le infligieron. Caminó lentamente frente a las celdas, examinando a cada hombre. Así que esto es lo que va a pasar. Permanecerán aquí, serán alimentados, dados agua, mantenidos vivos. Y cuando llegue la primavera, cuando los caminos sean transitables, serán escoltados a la capital para enfrentar juicio apropiado. Sus ojos brillaron peligrosamente. Pero si la madre del niño muere, si sus heridas resultan fatales, entonces mi promesa es nula, y enfrentarán mi justicia en su lugar. ¿Tu justicia?, preguntó el líder con voz temblorosa. Soy vampiro, respondió Lucien simplemente. Imaginen qué tipo de justicia podría impartir. Dejó a los hombres temblando en sus celdas y regresó arriba, donde Isolde trabajaba frenéticamente en la cámara de sanación. La madre de Tomás yacía en una mesa, su cuerpo cubierto de heridas. Isolde y 2 otros sanadores vampiros trabajaban sobre ella, usando una combinación de medicina mortal y artes curativas sobrenaturales. ¿Vivirá?, preguntó Lucien desde la puerta. Isolde no levantó la vista de su trabajo. Es demasiado pronto para decirlo. Tiene una puñalada profunda en el costado. Congelamiento severo. Pérdida de sangre significativa. Hizo una pausa en su sutura. Pero es fuerte, luchadora. Si sobrevive hasta el amanecer, sus probabilidades mejoran considerablemente. ¿Hay algo que pueda hacer? Isolde finalmente lo miró, sorpresa en su rostro. Reza, mi señor, si todavía recuerdas cómo. Lucien regresó a la habitación donde Tomás dormía inquieto. Se sentó en una silla junto al fuego, observando la forma pequeña bajo las mantas. El niño murmuraba en sueños. «Mamá, no, mamá». Sin pensarlo conscientemente, Lucien se encontró acercándose a la cama. Se sentó en el borde con cuidado de no despertar al niño. «Shh», murmuró, un sonido que no había hecho en siglos. «Está bien, estás a salvo». La mano de Tomás emergió debajo las mantas, alcanzando. Lucien la tomó, sus dedos fríos envolviéndolos pequeños y cálidos. «No llores», susurró, aunque el niño no estaba llorando. Era lo que su propia madre solía decirle, hacía tanto tiempo que el recuerdo era como vidrio roto en su mente. «No llores, todo estará bien». Pero mientras hablaba, mientras sostenía la mano de este niño que había perdido todo, Lucien sintió algo imposible. Humedad en sus ojos. Los vampiros no podían llorar. Era un hecho establecido. Las lágrimas eran para los vivos, para aquellos cuyas almas todavía habitaban cuerpos capaces de tales expresiones. Y sin embargo, sintió humedad. Alcanzó con su mano libre, topando su mejilla, y sus dedos se apartaron húmedos. 300 años. 300 años sin una sola lágrima, sin sentir pérdida lo suficientemente profunda para producir tal respuesta. Pero ahora, sosteniendo la mano de un niño que le recordaba a sus propios hijos perdidos, pensando en una madre luchando por su vida en la habitación de abajo, sintió el peso de cada año de su existencia. «Lo siento», susurró. No estaba seguro a quién hablaba. Al niño, a sus propios hijos, a todas las personas que no había podido salvar a lo largo de los siglos. «Lo siento mucho». El amanecer llegó con noticias. Isolde entró en la habitación, exhausta pero con una pequeña sonrisa en sus labios. «Sobrevivirá», anunció en voz baja. «La fiebre ha bajado, sus heridas están sanando. Todavía está débil, pero vivirá». El alivio golpeó a Lucien como una fuerza física. Miró a Tomás, todavía dormido, todavía sosteniendo su mano. ¿Cuándo despertará? Probablemente dentro de unas horas. Necesita descanso, pero su cuerpo está sanando. Isolde se acercó, observando la escena. ¿Has estado aquí toda la noche? Alguien necesitaba estar con él.
Podrías haber llamado a un sirviente. Él me pidió que encontrara a su madre. Sentí que debía estar aquí cuando despertara para darle la noticia yo mismo. Isolde puso una mano suave en el hombro de Lucien. Has cambiado, mi señor, desde que trajiste a este niño. No he cambiado, solo... Lucien buscó las palabras. Solo he recordado. ¿Recordado qué? ¿Por qué vale la pena proteger algunas cosas? Tomás despertó al mediodía, parpadeando hacia la luz que entraba por la ventana. ¿Dónde? Comenzó. Entonces vio a Lucien. Los recuerdos inundaron su rostro pequeño. «¡Mi mamá! ¿Encontraste a mi mamá?» Lucien se arrodilló junto a la cama. «La encontramos, Tomás. Está viva». El alivio, la alegría pura en el rostro del niño, era casi doloroso de presenciar. «¿Puedo verla? ¿Puedo ir con ella ahora?» «Pronto. Está en la cámara de sanación. Está muy herida, Tomás. Necesita descanso. Pero Isolde, nuestra sanadora, dice que se recuperará». «¿De verdad?» Las lágrimas corrían por el rostro de Tomás, pero estas eran lágrimas de alivio. «¿De verdad, de verdad?» «De verdad, de verdad», confirmó Lucien, y sintió que algo en su pecho, algo que había estado congelado durante siglos, comenzaba a derretirse. Tomás se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos pequeños alrededor del cuello de Lucien. «Gracias, gracias, gracias, gracias». Lucien se congeló, no acostumbrado al contacto físico, especialmente el afectuoso. Pero lentamente, con cuidado, levantó sus brazos y devolvió el abrazo, sosteniendo al niño como si fuera el objeto más precioso y frágil en el mundo. «Está bien», murmuró. «Está bien, pequeño».